Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Entre Empresarios. Como ustedes bien lo saben, tenemos una cita todos los lunes como hoy, aquí en Canal 8 Heraldo Televisión, en este espacio donde platicamos entre empresarios, temas de negocio, experiencias, anécdotas, pero sobre todo una visión desde la experiencia de nuestros invitados que esperamos les sirva. Como cada lunes también quiero dar la bienvenida a mi querido Salvador Garrido Márquez, empresario, emprendedor mexicano y quien está con nosotros todos los lunes en este espacio. Mi querido Salvador, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Octavio? Hola, ¿qué tal, audiencia? Bienvenidos a este programa Entre Empresarios. Muy contento de esta nueva emisión y con un gran invitado y desde luego algunos tips y algunas consideraciones que seguramente les serán de utilidad y de interés. Octavio. Excelente, mi querido Salvador. Y pues bueno, como ustedes bien lo saben, en el preámbulo de los programas damos una pequeña bienvenida, una previa en esta silla que en este momento no ven, pero que ahora están viendo. En esta silla, el día de hoy, en Entre Empresarios, tenemos al vicepresidente financiero de una empresa que ustedes muy probablemente ubiquen más por un tema de leasing, de arrendamiento, pero que no se centra exclusivamente a eso. Tiene un horizonte mucho más amplio, ligado con la tecnología, con el desarrollo, con la innovación. CHG Meridian. Damos la bienvenida en este espacio Entre Empresarios a mi querido one and only Jaime Origel. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Ay, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué dices? Muy bien, gracias. Excelente, un gusto tenerte acá. No, un placer. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a acompañarnos a esta charla, que como tú bien sabes es una charla relajada, pero muy enfocada. Una charla que vamos a enfocar al negocio, al emprendimiento y a platicar entre empresarios. Mi querido Salvador. Entre empresarios y entre amigos. Comentábamos precisamente antes de iniciar el programa que Jaime y su servidor tenemos ya pues 27 años de conocernos, 27 años de una relación de amistad y desde luego empresarial muy, pero muy cercana. Qué bueno que no dijiste que 27 kilos. Bueno, yo sí los tengo encima, mi querido Jaime, pero tú te mantienes fit, que por cierto vas a correr un maratón en las próximas semanas, sí. Entonces pues mucha suerte. Gracias. Sabemos que además del gusto por los deportes, tienes un gusto por la música, entre otras afinidades, seguramente hobbies de los cuales ya iremos platicando, pero a ver, tu formación, hasta donde entiendo, es más en Derecho. Tú eres licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Correcto. Pero fuiste dando también, poco a poco, la vida te fue llevando hacia el mundo de las finanzas, desde lo académico, pasando por un MBA en el Tecnológico Monterrey, un diplomado en finanzas ya más directivo en el ITAM. Y me gustaría que empecemos la charla del día de hoy con un contexto desde tu perspectiva en esta parte académica, cómo fue ir por estos universos hasta cómo te fue llevando a la parte profesional, mi querido Jaime Origel. Mira, yo te comentaría, Octavio, mi personalidad primero es de buscar siempre aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, tengo un hambre todo el tiempo de estar aprendiendo y estudiando cosas y definitivamente sí me había ido por estudiar Derecho. Generalmente los que estudiamos Derecho es porque evitamos las matemáticas, pero realmente pues yo empecé hace muchos años trabajando en la empresa en la cual ya llevo 27 años y entré en el departamento de Derecho, ¿no? A llevar apenas estaba saliendo prácticamente de la carrera y empecé a ver otros compañeros que estaban viendo temas operativos, temas financieros y me empezó a llamar la atención y a partir de ahí me empezó a entrar la curiosidad de, pues quiero aprender cómo se hace tal registro, por qué se hace de esta manera y mis jefes en ese momento empezaron a ver que tenía curiosidad y que tenía habilidad para poder aprender rápido, aún a pesar de que mi formación no era realmente financiera, pero después lo empecé a ver también como una conexión interesante entre empezar a entender temas financieros con el background de Derecho, ¿no? Que es poco común. Por supuesto. Fíjate que aquí, y conociendo a Jaime, que justo coincidimos al inicio de su incorporación a CHG, yo estando y trabajando para otra firma, Jaime tuvo una evolución muy interesante, porque pasa de ser un abogado que solamente ve el tema de contratos y cierre de operaciones a un tema más de negocio. Tú te abriste a una situación en donde generalmente la mayoría de los abogados no van más allá. No se involucran con lo que realmente es la operación, el negocio, la actividad empresarial. Tú tuviste el latino, y eso lo has hecho muy bien,
de siempre estar cuidando no solamente el tema legal, sino también el tema comercial, el tema de cómo dar ese servicio a las empresas, en este caso que ustedes atendían, sus clientes, y pues eso lo ha llevado a, obviamente, un desarrollo importante en esta industria, Jaime. Sí, yo no puedo entender así como puedes tratar de plantear y hacer una negociación desde una perspectiva más amplia si solamente estás muy enfocado en un solo campo, ¿no? Evidentemente requiere que puedas tener mucha apertura para poder confrontar cosas que a lo mejor naturalmente no son tan fáciles de comprender, pero definitivamente pues sí es un complemento, y así si a lo largo de la vida vas generando, que vas poniendo on top conocimientos adicionales, pues creo que es siempre un plus, ¿no? Hacia adelante. Pero además yo creo que justo decías, ¿no? La parte de la curiosidad, que es como una de tus características, o de estar buscando siempre innovar, buscar nuevas experiencias. Pienso que en la parte de los negocios eso también te ha dejado, no solamente la parte profesional, sino todos los otros buckets que has ido acumulando alrededor de lo profesional, tarde que temprano terminan cayendo en esta gran cubeta que es la parte profesional, ¿no? Y la van alimentando, enriqueciendo. Y fíjate que a mí me quedó muy grabada un speech que seguramente han visto ustedes o a lo mejor no lo han escuchado, es de Steve Jobs, que fue una presentación que hizo ante los graduados de Stanford, y habla principalmente de 3 puntos, ¿no? Pero quiero centralizar sí con 2 puntos que han sido como un referente a lo largo de mi vida, ¿no? Uno habla primero de conectar, o él dice connecting the dots, ¿no? Que es conectar los puntos. Y él dice que la conexión de los puntos es algo que se ve siempre hacia atrás y no hacia adelante, ¿no? Y precisamente cuando vas desarrollando, como dices, más experiencias, ¿no? Y entonces lo que tú aprendiste en cierto momento de tu vida que quizá no tiene nada que ver con la conexión. Aparente. Sí, aparentemente, ¿no? De, como dices, un tema profesional que tiene que ver, por ejemplo, con un tema que haces en tu vida personal, de un hobby, ¿no? Ya sea en deportes, y de repente empiezas a ver que todo puede irse conectando, ¿no? Y precisamente yo no había entendido tan bien en ese momento, cuando me impresionó mucho ese discurso de Jobs, ¿no? Que fue muy aclamado. Poco a poco lo fui comprendiendo conforme fui conectando los puntos a lo largo de diferentes experiencias en mi vida, ¿no? De acuerdo. Fíjate, pasamos de el típico abogado que se encarga de un tema de litigio o de defensa a un abogado que negocia. Sí. Y eso yo creo que hoy en el mundo actual es mejor, y siempre he dicho, es mejor un buen arreglo, un buen negocio, Sí, que un buen pleito. Y eso lo has hecho muy bien, Jaime. Oye, y justo en este punto que toca Salvador, algo que también ya habíamos platicado y que, bueno, no es una reflexión exclusiva de entre empresarios, sino lo hemos escuchado en otros foros, es la parte de la importancia de entender los negocios desde la entraña, porque al final puedes ser excelente en las funciones que quieras. Don Enrique Zorrilla, que estuvo aquí hace unas semanas, nos decía, yo te puedo decir 5 cosas en las que soy evidentemente mejor que tú y lejanamente mejor que tú. Y fíjate que ahora lo estoy vinculando con esto que dices, que probablemente haya 5 en las que eres excelente desde la parte legal, pero probablemente viste que había 5 en la parte negocio, en la parte financiera, que tal vez no tenías tan aceitadas, pero no te quedaste ahí. Fuiste a por ellas. Y ese conocimiento del negocio me parece que cuando lo vas poniendo en varias áreas, pues se vuelve fundamental, más cuando tienes un puesto ya con un peso tan específico. Sí, evidentemente ahí sumas lo que son tus experiencias con lo que vas aprendiendo evidentemente de la gente. O sea, a lo largo de mi vida profesional pues he tenido muchos referentes aprendiendo de gente a lo largo de la industria, pero también conformándolo con un equipo, que eso para mí creo que es lo más importante en cualquier organización, ya sea en una empresa, en un equipo deportivo. Si no tienes un equipo y no tienes un objetivo común y dejas a un lado lo que son los temas de egos personales, realmente no vas a trascender en cualquier actividad, ya sea en cualquier tipo de organización. De acuerdo. Y al final también cómo vas
de la parte personal, estos gustos personales, también metiéndolos, porque, o sea, me queda claro que si algo no eres, eres un abogado típico. Ah, sí. Porque además, o sea, tienes este gusto por la música, este gusto por los deportes. Recién nos estabas platicando, igual fuera de micrófonos, que hoy estás incursionando en un nuevo estilo dentro de la música, pero en algo, explorando un nuevo universo, que en este caso es la guitarra flamenca, que no es poca cosa y que además es un gran reto. Y eso creo que de alguna manera nos dice que tú vas acumulando experiencias y al final eso te permite proyectarlas en tu día a día. Y puede ser que ahora te da más afinidad para poder entender a una persona que de pronto viene a solicitarte algún tipo de asesoría y generas vínculos, sigues uniendo los puntos. Esa reflexión me encanta, me parece maravillosa. No sé si les parece bien y vamos a retomar la parte de tu incursión con tu actual empresa, que ya llevas 27 años colaborando en ella. Cuando empezaste y desde esta perspectiva legal y que vas metiéndote a la parte financiera, ¿qué fue lo que te empezó a gustar más de este mundo de los números, más de lo que le oías aparentemente en la universidad? Pues mira, primero me llamó mucho la atención. Yo entré a trabajar precisamente el año que fue después de la crisis del 94, entonces fue cuando se colapsó el sistema financiero, tanto el bancario como también el sector donde nos desarrollamos, que es el arrendador. El concepto de arrendamiento en ese momento venía realmente de un entendimiento más puramente como un vehículo financiero, más que como la utilización del activo, porque eso es a final de cuentas el arrendamiento, ¿no? Se debe centrar más en la utilización del activo, y ahí lo que me llamó la atención fue entender el concepto, cómo generar realmente un valor, porque a final de cuentas todas las empresas requieren activos para sus actividades empresariales, ¿no? Y ahí es donde empecé a comprender cosas que me llamaron mucho la atención en diferentes estructuras de financiamiento, y ahí es donde me di cuenta que era necesario profundizar mis conocimientos, que se expandieran más allá de lo que podía ser mi scope inicial. De acuerdo. Sí, y ya manejaste el concepto de arrendamiento y manejaste este concepto que se resume en una frase que es muy común en el tema de los negocios, que es la rentabilidad de los activos no está en la propiedad de los mismos, sino en el uso que les das. Y eso el arrendamiento te lo permite. Y eso en términos como Chespirito. En términos humanos, platíquenos qué significa eso, porque, a ver, entiendo ustedes son muy letrados en el tema, pero platíquenos a los que somos de a pie, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué tiene que ver el que yo tenga, exacto, en el mundo terrenal, que yo tenga un activo y el valor que tiene y el uso? ¿Cómo lo bajaríamos? Mira, es un concepto, yo creo que se ha ido transformando con la mentalidad latina, particularmente en México. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta cómo a lo largo del tiempo cada vez más empresarios empiezan a entender este concepto que comenta y que conoce muy bien Salvador, que es precisamente ver la utilidad del uso del activo per se y no la propiedad como tal. Porque incluso, te lo voy a poner muy sencillo, o sea, cuando estás pensando en un automóvil, y este es un concepto que se utiliza mucho más en países anglosajones, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que pues es ahí realmente donde nació este la cuna del concepto del leasing. Del leasing, ¿no? Ahí realmente es súper común que la gente no adquiere el automóvil, o sea, lo que les interesa es estar utilizando siempre un coche que saben que 3 o 4 años les va a dar buen uso, no van a tener problema, no va a ser necesario llevarlo al taller. Siempre vas a tener que tener un costo intrínseco en el pago por el uso del activo, ¿no? De acuerdo. Porque ya sea que tomaste un financiamiento para estar utilizando esos 3 o 4 años el auto, tuviste que sacar de tu bolsillo, pero pierdes un costo de oportunidad porque estás utilizando el dinero para la amortización de los 3 o 4 años de ese activo. Y realmente lo que te cambia el concepto es que ese activo a los 3 o 4 años es mejor devolverlo y lo sustituyes por uno nuevo. Sí, conceptualmente siempre vas a tener que tener un costo por el uso del activo. Una deuda. Por tanto, no es necesariamente una deuda, ¿no? Ok. Vas a tener que tener un desembolso
que fue al inicio o es en parcialidades a lo largo de la vida del uso del activo. Y me refiero al concepto de deuda porque es a lo mejor como lo entendemos y lo puse el concepto específicamente para que platiquemos de ese entendido, pero ¿qué crees? Después de una pausa que tenemos que hacer. Así que mi querido Salvador, mi querido Jaime, queridos y queridas, vamos a hacer nuestra primera pausa en este espacio titulado Entre Empresarios. Nos estás viendo por el canal 8 Heraldo TV. No te nos vayas, querido, querida, ya regresamos en breve. Excelente, muy bien. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Querido, querida, estamos de regreso Entre Empresarios, platicando con Jaime Origel, VP de CHG Meridian, VP financiero de CHG Meridian, quien nos está platicando en el bloque anterior, que ustedes no estaban con nosotros, pero en el bloque anterior nos estaba platicando cómo fue que inició la parte académica siendo él abogado, pero lo fue llevando el mundo a la parte de las finanzas, y nos estaba explicando en el bloque anterior también más a fondo este concepto de arrendamiento, por qué es importante, por qué es interesante tomar los bienes y no casarse con la idea de que debes hacerlo tuyo, debe ser de tu propiedad, sino que hay otras opciones. Y precisamente a partir de esto, mi querido Jaime, estábamos hablando de las opciones y yo saqué un concepto cuando digamos que la gente de a pie, como soy yo, pensamos en la figura del arrendamiento, muchas veces lo vinculamos con un tema de deuda, y ahí me encantó que me dijiste, no es deuda necesariamente, no está bien entendido, eso es falso, como dice nuestro querido Marco Alberto Chavarri Orozco, quien le mandamos un saludo. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no es deuda? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo le invitarías a nuestra querida audiencia a conocer más al respecto? Mira, yo lo pondría así en palabras muy sencillas, que hay que tener un sentido práctico cuando estás pensando en un activo y sobre todo para un empresario, ¿no? Una computadora. Una computadora, un iPhone, sabes que te va a durar porque la tecnología no da para más, sale una versión de software cada año y evidentemente ya ves que a los 3 años ya no funciona con la versión nueva y necesitas obviamente las nuevas actualizaciones. Entonces, cuando estás adquiriendo una computadora y sobre todo las empresas que tienen esta necesidad de tener todo el tiempo actualizaciones tecnológicas, ¿no? Nuevos sistemas, ERPs, por ejemplo, que tienes que incorporar, se convierte en un problema que hacen con las computadoras después de 3 o 4 años. En verdad es un problema. Algunas tendrán alguna alternativa de que se la venden al empleado, pero no todos los empleados van a querer una computadora vieja, aunque haya sido la propia con la que trabajaban. Y ahí es donde realmente el pensar en que estás sustituyendo la computadora y estás pagando con este concepto que te decía, ¿no? Haces un desembolso al inicio para la computadora que te va a durar 3 o 4 años, pero sabes que la vas a tener que sustituir. Y ahí es donde hay un concepto de economía circular, donde también ahí más adelante les voy a desarrollar cómo es ese concepto que hacemos nosotros, por ejemplo, en CHG. Al final del día es una herramienta de trabajo, mi querido Salvador. Sí, y aquí la parte importante en el tema del arrendamiento es que tú como empresa destinas el capital a lo que es tu propia operación, a lo que genera utilidades, genera negocio. Y sobre esas bases el arrendamiento te permite no invertir capital en zonas o en situaciones en donde realmente no es productivo ese dinero. Entonces, el arrendamiento te permite que alguien invierta en esos activos y tú le vas pagando una renta y ese capital que tienes lo destines para inventario o para otros conceptos que son los que te dan la utilidad. Por eso hablaba hace un momento de la frase, la utilidad o la rentabilidad no está propiamente en la propiedad de los activos, sino en lo que es el uso que les das a los mismos. Es decir, destina tu capital a actividades que te generen utilidades y deja, en este caso, activos que no son que generan utilidad en manos de un tercero, que es lo que hace justo CHG. Muy bien, pues ese es un directo pase de gol, mi querido Jaime, para que nos platiques sobre CHG. ¿Cuáles son sus inicios?
Yo tengo entendido que es una empresa no necesariamente de origen mexicana, pero que eventualmente dio el salto al mercado mexicano. Nos gustaría que nos cuentes y que nos pongas en contexto al respecto, por favor. Mira, CHG, su nombre comercial es CHG Meridian, es una empresa que nació hace más de 40 años en Alemania y se fue expandiendo a lo largo de los años. Actualmente tenemos presencia en más de 30 países, en 4 continentes. Trabajamos cerca de 1,300 colaboradores en CHG y es una empresa muy sui generis tanto por la parte estructural, pero yo creo que lo que más caracteriza CHG, y eso te lo puedo decir desde dentro y conociendo también cómo funcionan otras empresas, es que la estructura es muy plana en todo el negocio, ¿no? Y esto creo que lo hace verdaderamente dinámico. Y nosotros tenemos un propósito que podamos servir, como le decimos internamente, con el mismo touch and feel a los clientes, independientemente si están ubicados en Brasil, en México, en Alemania, en Singapur, en Australia, ¿no? Tiene que ver incluso con la estructura organizacional que tenemos. Por ejemplo, es un concepto muy alemán que las diferentes subsidiarias, en lugar de tener una estructura piramidal, ¿no? Que está tradicionalmente definida con un CEO local, tenemos lo que le llamamos el 4I's Principle, que es tenemos una corresponsabilidad con 2 cabezas en cada uno de los negocios. Entonces, una ve la parte de ventas, otra ve la parte financiera, ¿no? Como es en mi caso. Pero realmente lo que hacemos nosotros con este concepto, con la introducción de lo que estructuralmente es CHG, hacemos realmente lo que le llamamos technology to use, ¿no? Que es otra cosa que convertirnos precisamente en lo que decía Salvador. Somos esos expertos en cierta categoría de activos que llegamos con nuestros clientes, le decimos: utiliza tus recursos financieros para producir autos, para producir cerveza, para producir cualquier producto que estés manufacturando, y nosotros proveemos los activos que requieres para poder hacer tu proceso productivo, ¿no? Y nosotros nos encargamos de darte toda la asesoría en toda la vida útil del activo, desde que es el proceso de selección del activo por parte del cliente, cuál es el activo que más le conviene por temas de precio, por temas de durabilidad, de adaptabilidad en su proceso de negocio, todo el proceso de la fase de instalación, desinstalación precisamente con los activos viejos, ¿no? ¿Qué hacen con esos activos que hoy en día es un gran problema para muchas empresas? Nosotros tomamos estos activos, los recolocamos en un mercado secundario o introducimos un concepto de economía circular, donde también para efectos ecológicos también esos activos tienen también un destino mucho más amable para efectos de ecología también. Para el correcto tratamiento incluso del desecho. Exactamente. Iba a decir una palabra más rebuscada, pero sí del desecho, sí, literal. Y eso es precisamente lo que hacemos, ¿no? Nosotros nos especializamos precisamente en activos que tienen por sus propios procesos de operación tendencia a ser más obsoletos en una vida útil que van de 3 a 5 o 6 años más o menos, ¿no? Entonces, son activos que los clientes requieren todo el tiempo estar sustituyendo. Ok. Oye, ahí una de las ventajas también que tiene el arrendamiento es que tú quizás puedes poner el tema de un arrendamiento a un lapso de 2 o 3 años, pero si el activo está en muy buenas condiciones, puedes optar por extender ese arrendamiento de tal manera que te des oportunidad a controlar tus flujos de efectivo y realmente utilizar el activo de una manera correcta y eficiente. Porque en muchas ocasiones queremos estrenar el bien o el activo como los aparatos, en este caso telefónicos, pues cada vez que sale el nuevo, ya lo quiero tener, que por cierto está saliendo ya, o acaba de salir el iPhone 15, es un ejemplo, y todo el mundo quiere, pero no necesariamente en el tema de producción, pues puedes estar cambiando constantemente tus activos. El arrendamiento te permite extender esta situación si tus activos están funcionando bien, o incluso, ¿por qué no cambiarlos si efectivamente te conviene renovar tu equipo? Al final del día, y no sé qué opinión tienes tú, mi estimado Jaime, pero las herramientas de trabajo terminan siendo fundamentales e incluso diferenciadoras según tu negocio, según el mercado en el que te desenvuelves.
Y esta parte de considerar un esquema en el cual tú te mantienes vigente, te mantienes con la mayor innovación posible en tu segmento, me parece que no es poca cosa. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, sí, porque lo que nosotros buscamos hacer diferente, ¿no? Y eso creo que es un valor de diferenciación que creo que sí distingue a CHG en todos los países donde operamos. Buscamos ser un aliado, un partner con los clientes, entendiendo primero sus modelos de negocio. O sea, nosotros no nos presentamos y no nos gusta incluso que los clientes nos vean como un arrendador, porque nuestro producto no es dinero, no es financiar únicamente el activo, sino es entender los procesos productivos del cliente, logísticos principalmente, porque hay muchos temas complejos para los clientes cuando se trata de tomar decisiones de inversión de activos para bienes de capital, ¿no? Donde, ¿qué voy a hacer con los activos? ¿Qué tengo que sustituir? El tiempo que tengo que negociar con un proveedor para ver si hay disponibilidad, ¿no? Ahora que vino después de la pandemia todo el problema de suministros, ¿no? De retrasos en los suministros fue un gran problema y un gran reto para muchas empresas, y ahí es donde nosotros con el networking que tenemos a través de la especialización de estas categorías de activos, podemos dar una mucho más asesoría especializada, acompañada en el conocimiento del activo, ¿no? Y ese soporte lo podemos dar a lo largo, como decía, de toda la vida útil del activo, desde que el cliente está tomando una decisión de invertir y de requerir un cierto tipo de activo hasta cuando va a sustituirlo y evidentemente devolver el activo, ¿no? Me gusta esta visión también que nos compartes, Jaime, en cuanto a la manera en cómo vas dimensionando las necesidades de la gente a la que le das esta asesoría, porque de esta forma, con la experiencia que ya tienes en diferentes mercados, creo que el consejo puede ser, o la recomendación puede ser mucho más cercana a una necesidad real, y no solamente, como bien dijiste, no es colocar por colocar, sino realmente atender esta necesidad con las herramientas necesarias y con el respaldo adecuado. Sí, sí, definitivamente ahí creo que nosotros buscamos tener con nuestros clientes un esquema que puede ser muy comparable, por ejemplo, con el esquema cuando uno va a un doctor, ¿no? Donde realmente un doctor, cuando tú te sientes mal, no te llega y directamente te da una medicina. O al quirófano. Sí, no tiene que... O bueno, no debería. Tiene que entrevistarte, tiene que mandarte probablemente a hacer análisis, un estudio, puede extenderse eso. Nuestro esquema de approach con nuestros clientes es muy consultivo, de approach doctor-paciente, donde necesitamos entender el modelo de negocio del cliente, sobre todo sus retos operativos cuando se trata de invertir en ciertas categorías de activos. Nosotros nos especializamos específicamente en tecnología, cualquier tipo de tecnología, desde laptops, iPhones, tablets. Desde lo hardware. Hardware, software. Hasta los software. Montacargas también, que es un activo súper importante en todos los procesos de manufactura. Equipo médico, y hacemos flotillas también. Ok. Sí. Mi querido Salvador. No, este concepto que maneja es súper interesante y súper importante hoy en las empresas, porque realmente si tú quieres crecer tu negocio, es indispensable que conozcas a la empresa a la que estás atendiendo, a tu cliente, ser su asesor, su doctor de cabecera. Lo definiste muy bien en este concepto de ser su médico de cabecera. En la medida en la cual tú conoces a tu paciente completamente, vas a estar allí y vas a tener una relación muy larga. Decía un amigo, como la Avenida de los Insurgentes, y esto lo uso constantemente, don Pablo León de la Barra, que es un gran amigo. Bueno, en este caso particular, la Avenida de los Insurgentes es larga, derecha y en doble sentido. Si tú en tus negocios sigues esa idea, ese concepto, pues vas a crecer y vas a permanecer con tu empresa, con el cliente, toda la vida. Sí, definitivamente podemos crear ahí diferenciadores y relaciones muy de largo plazo, porque nuestra relación está muy acompañada con soporte técnico, soporte consultivo, que definitivamente va mucho más allá de
la simple proveeduría de dinero, ¿no? O dinero barato, ¿no? De acuerdo. Fíjate, hablando de dinero, yo les tengo un contenido que va muy relacionado, muy vinculado, queridas y queridos, querido Jaime, querido Salvador, con el tema de dinero. Así que no se pierdan este impacto a tu bolsillo para que esto no impacte a sus empresas. Nosotros nos quedamos aquí platicando, regresamos después de un brevísimo corte. ¿A dónde? Entre empresarios. Ahora volvemos. El Plan Maestro de Fiscalización del SAT para este 2023. Este proyecto está enfocado específicamente a incrementar la recaudación de impuestos a través de diversas acciones, por lo que es importante que lo conozcas, ya que la autoridad fiscal podrá iniciarte alguna auditoría o, en su caso, identificarte algún crédito fiscal. Yo soy Marina Sandoval y te voy a decir por qué esto impacta tu bolsillo. Punto número 1. Aplicación indebida de saldos a favor. La autoridad fiscal ha identificado que diversas empresas han calculado y aplicado erróneamente estos saldos a favor, por lo que es importante darle un double check a estos saldos para evitar cualquier contingencia fiscal. Punto número 2. Reestructuras corporativas. Si tu empresa piensa realizar alguna fusión o una escisión, es importante documentar toda la operación para revisar que los efectos fiscales y legales cumplan con las disposiciones. Punto número 3. Simulación de servicios especializados. Si bien este concepto se desarrolló con la finalidad de desaparecer este concepto como tal y el pago de no cuotas. Sin embargo, muchas empresas continúan haciendo estas malas prácticas, por lo que tú debes verificar tus operaciones con el fin de que no te encuentres en alguna de ellas. Punto número 4. Pérdidas fiscales. Al igual que los saldos a favor, una mala determinación o aplicación de las pérdidas fiscales en el impuesto sobre la renta podría provocar que la autoridad fiscal te inicie alguna revisión o, en su caso, alguna auditoría. Estos son solo algunos supuestos que la autoridad fiscal ha identificado, por lo cual es muy importante que hagas una validación de estos conceptos que te acabo de mencionar para validar el impacto en tu operación. Anticípate y asesórate. Síguenos en nuestras redes sociales @GarridoLicona. Chao, chao. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Queridísimos y queridísimas, estamos de vuelta a Entre Empresarios. Estamos platicando con Jaime Origel, VP financiero para CHG Meridian en México, quien nos está compartiendo todas sus... Bueno, primero nos compartió parte de su vida, parte de lo más íntimo académicamente hablando, de cómo fue dando vueltas en su vida, primero en la parte legal, estudiando Derecho, y después fue enfocándose al sector financiero por un gusto por los números, un gusto que había negado durante sus primeros años de existencia. Y dentro de esta apertura nos está platicando también, nos está compartiendo un poco más a detalle sobre el famoso leasing, el arrendamiento, pero con un punto muy fino y muy interesante, no ver la parte del leasing, o en este caso la asesoría que da CHG Meridian en este sentido, a verlo como una simple colocación, sino como una asesoría, como un llevarnos de la mano por el mundo en el cual queremos emprender o en el cual ya llevamos camino y tomar las mejores decisiones. Dicho esto, y continuando la plática, mi querido Jaime, ¿cómo ves hoy día, y aprovechando tu experiencia en el medio, cómo ves hoy día el mundo del arrendamiento? Porque yo entiendo que hoy hay muchas empresas que te ofrecen esta opción, pero también, habiendo también más jugadores, el reto de volverse más innovador, más creativo, se vuelve mayúsculo. ¿Dónde encuentras tú esos focos que tendría que estar poniendo atención, no solamente como cliente, sino también como oferta? ¿Dónde ves esos aspectos relevantes? Pues yo creo que primero, evidentemente, hay un sector que está creciendo, un sector que ha tenido también sus retos, principalmente en la parte de refinanciamiento, porque una parte importante en las arrendadoras es
el fondeo, el refinanciamiento y creo que ahí hay todavía un reto importante, pero hacia los clientes creo que el punto más donde hay todavía mucha oportunidad es precisamente cómo vamos migrando ante el mercado esta apreciación de la necesidad del uso del activo ante la propiedad. Creo que eso es todavía donde hay un campo de oportunidad enorme en México, comparado, por ejemplo, no con Estados Unidos o economías muy desarrolladas, pero incluso con Brasil, lo que es la inversión en bienes de capital vía arrendamiento contra lo que sea en financiamiento, compra directa, todavía es muy bajo en porcentaje del PIB con respecto a lo que tiene de potencial en México, ¿no? Y evidentemente México creo que sigue desarrollándose como una potencia en temas de manufactura y hablaban la semana pasada, por ejemplo, el concepto nearshoring. Las oportunidades son muy importantes, pero creo que en ese aspecto el sector todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo para poder ir cambiando esta percepción del mercado de que es una mejor vía el arrendamiento, ¿no? Muchas veces se compara tal cual con el financiamiento per se y son como comparar peras y manzanas, porque si haces una corrida financiera generalmente entre un arrendamiento per se, pesos y centavos, contra un financiamiento puede parecer más caro, pero cuando haces la corrida también viendo la estructura fiscal también de la operación en una corrida, los números son, el financiamiento vía arrendamiento tiene mucho más ventajas, ¿no? Y si le adicionamos esto que nosotros hemos buscado a través de una diferenciación por la especialización en el activo, ¿no? Al convertirnos en este tipo de activos expertos, podemos realmente generar un valor agregado a los clientes, ¿no? No nos ven como una opción únicamente proveeduría de financiamiento. Me encanta el mensaje porque ya pasamos no solamente de hablar o más bien lo llevo hacia lo siguiente, ya pasamos a hablar no solamente de lo que hace CHG Meridian, sino a que así como CHG seguramente, querido y querida, eso en lo que tú estés enfocado, habrá una financiera, alguna arrendadora, alguna empresa que también ofrece este mismo instrumento. El mensaje de cambiar el mindset de esta parte de la obsesión con la propiedad del bien, me queda claro que sí es algo que tenemos muy arraigado y creo que no es sencillo hacer este switch. Y la única manera, mi querido Salvador, también no sé si coincidas, es mandar más mensajes, es también dar más contenido, es hacer incluso que este contenido sea mucho más ligero, porque de pronto entenderlo, a lo mejor como la parte de, ya cuando hablamos de temas fiscales, de la deducibilidad, esto evidentemente tiene un impacto y un impacto no menor. Sí, mira, es complejo, pero yo lo pongo desde una perspectiva muy sencilla. Imagínense todos que tienen un recurso, X cantidad de capital. Y entonces lo que hoy generalmente todos queremos y pensamos inmediatamente es comprar una casa. No estoy diciendo que sea malo comprar una casa, pero ¿qué es mejor, comprar una casa o invertir ese recurso en una empresa, en acciones, en un instrumento financiero que te genere ingresos, rendimientos, utilidades? Y entonces, bajo ese escenario, esas utilidades te van a permitir ir fomentando un tema de ahorro y un tema en donde con esas utilidades puedes pagar la renta de una casa. Y entonces vas viviendo en una casa que es rentada, probablemente dices, no, pero ¿cómo? Pero tienes la posibilidad de ahorrar y poco a poco, al final del tiempo, vas a poder comprar, pero el mismo capital te generó la utilidad para comprar tu casa en el futuro. Este ejemplo, digo, muy básico, obviamente habrá que ver como financieros qué es lo que más te conviene, pero es lo que tenemos que tratar de explicarle pues a lo que es la gente que está en el mundo de los negocios. Hay que utilizar el capital en donde realmente se generen ingresos, utilidades, y en función de ello, tu empresa va a ser más rentable. No, y adicionalmente hay otros valores agregados, ¿no? Simplemente la estructura del arrendamiento te da también posibilidades de más flexibilidad, claro, ¿no? Con lo que comentabas, ¿no? En el tema muy sencillo de la casa. Si estás rentando, pues puedes hacerla a corto plazo, y si decides, ya no quiero vivir en la Ciudad de México, ahora quiero vivir en Mérida, pues tan fácil y te cambias al mes siguiente, ¿no?
Así es, así es. Ping pong de negocios, Octavio. ¿cómo Oye, ves? sí, el ping pong de negocios. Bueno, tú ya nos confesaste, es un visitante, un invitado, confeso, que ya has visto otros de nuestros programas. Conoces la dinámica del ping pong de negocios. Por supuesto. Así que te la vamos a poner muy difícil, porque entonces tú ya vienes spoileado, Estoy ya preparado. traes ahí de por medio Ya el viene conocimiento entrenado, previo. ya. No es cierto. A ver, una muy sencillita, porque además también ya llegamos a la parte fresca de la charla. En el ping pong de negocios, ¿qué deporte te gusta, mi querido Jaime? Me encanta correr, hago maratones. Maratones, pero es una afición reciente o ya tienes años. Mira, al igual como te comentaba en el tema de la unión de los puntos, es algo que también empecé corriendo como la mayoría de las personas corremos, 20 minutos, media hora, y poco a poco fui tratando de darle un propósito. Es algo que para mí en mi vida marca mucho la diferencia cuando haces algo. Trabajo desde hace 27 años en la misma empresa. Si no le doy un propósito de creatividad y de reto, me moría de aburrición, yo y cualquiera, ¿no? Y en el tema de la corrida hago exactamente lo mismo. Entonces empecé de una manera muy sencilla, corriendo simplemente pues para no traer 27 kilos más. y de repente dije, pues me gusta, me voy a meter a un equipo. Después, ¿por qué no me inscribo a un 10K? Después un medio maratón. Después corrí mi primera maratón, una experiencia horrible que la mayoría diría no vuelvo a correr. Pero también me gustan los retos y a partir de ahí le fui agregando componentes que no me daba cuenta lo que te genera un maratón, ¿no? Por darte un ejemplo, corría, por ejemplo, escuchando música. Y veía a los profesionales, a los kenianos que corren y nadie corre con escuchando música, ¿no? O sea, y decía, ¿por qué? Y realmente lo hacen porque están escuchando sus pasos y es una especie de meditación y concentración. Entonces empecé a decir, conecto algo que me empieza a gustar, le genero un propósito, es como mi tipo de meditación y poco a poco le fui agregando así hasta que es una actividad que para mí ya es tan natural y tan necesaria como respirar. Oye, y este concepto que maneja muy bien Jaime en la parte deportiva, en el mundo de los negocios es exactamente lo mismo. Totalmente Tú de tienes acuerdo. varios distractores en tu negocio que de repente pierdes de vista cuál es el principal objetivo de tu negocio y si no pones atención o no te enfocas a estos conceptos, pues eventualmente puedes tener esa pérdida en rentabilidad o en otros enfoques. Otro punto en el ping-pong de negocios, hablaste hace un momento justo de retos. ¿Cuál ha sido el reto profesional más complejo que has enfrentado? Oye, ha habido varios, pero Buenazo, me encantó. en 27 años, te diría que yo creo que el que más recuerdo y evidentemente me ayudó a aprender muchas cosas tuvimos precisamente cuando la SHG estaba por adquirir el 100% de la empresa, ellos ya tenían una participación inicialmente y fue muy atropellado y tuvimos un conflicto entre accionistas para que a final de cuentas se llevó la adquisición por CHG. Eso fue hace 10 años y fue un momento muy difícil de mi vida, yo creo que para todos los colaboradores que estuvimos ahí, pero fue también un aprendizaje de resiliencia, de liderazgo por parte del que estaba como CEO en ese momento en Alemania y es el momento más complejo y del que más te podría decir que he aprendido, ¿no? Sí, digamos que esto fue, para tratar de explicar esto en términos muy coloquiales, un divorcio en este caso de los socios. Y en los divorcios hay divorcios que son muy amistosos, amigables, y hay divorcios que son muy complejos. En este caso me tocó estar precisamente asesorándote y asesorando áreas de las partes y fue complejo, pero finalmente era una negociación, era un acuerdo en donde todos esos temas se resolvieron y salieron avantes y salieron, vamos, al mercado ahora como CHG, pues con una posición muy fortalecida. Sí, fue un proceso interesante porque de ahí vino, como dices, el encontrar nuestra identidad ya de lo que era el modelo de negocio que traíamos previo a la adquisición, a lo que es el modelo de negocio CHG, que también, pues desde incorporar una cultura diferente, ¿no? Una cultura alemana
a la cultura corporativa mexicana. Fue un proceso también de mucho aprendizaje y creo que muy retador también, pero a final de cuentas nos ha hecho que hagamos lo mejor de la combinación de lo bueno de las dos culturas, ¿no? La parte evidentemente muy estructurada, muy de visión de largo plazo de la cultura alemana, pero por el otro lado también la espontaneidad, el ingenio, improvisación. la improvisación de la cultura mexicana. De acuerdo. En el ping-pong, perdóname, te saqué la palabra. Muy bien. Justo te quería preguntar, ¿qué es lo que más admiras en este vínculo que tienes con la cultura alemana? ¿Qué es lo que más admiras de la cultura alemana? Mira, definitivamente es una cultura que yo apreciaba y que me gustaba mucho, incluso antes de saber que iba a terminar trabajando con alemanes, gente de primer nivel, pero yo te diría que lo que más admiro de ellos es lo directos que son y lo transparentes, y son muy buenos amigos, no son tan cuadrados como uno los imaginaría, frívolos, y piensas de repente, el estereotipo. Así es. Oye, yo estaba pensando precisamente en el tema del ping-pong de negocios en torno a México, este México que hoy en día está viviendo una revolución en todos los sentidos. ¿Cómo ves a México para 2024 y en los próximos años? ¿Como un país de oportunidades o viceversa? Mira, yo te puedo decir, y yo creo que tengo una buena perspectiva porque tenemos más de 350 clientes. Tenemos la fortuna de contar probablemente con las mejores empresas extranjeras o mexicanas en las diferentes industrias, entonces somos un buen indicador, termómetro, y somos muy positivos realmente. Sé que el tema político muchas veces enrarece lo que es la perspectiva de negocios, pero nosotros vemos un México muy dinámico donde tanto las empresas que venden para el mercado interno como las que exportan están vendiendo como locos, invirtiendo. Me llamó mucho la atención, ahí invitamos a un gran analista económico a una presentación y estábamos precisamente con varios empresarios y pintaba también una percepción bastante positiva de México, y le pregunta a los diferentes espectadores, ¿no? ¿Saben por qué los extranjeros siguen invirtiendo más que los mexicanos muchas veces en México? Todo el mundo así. Pues porque no ven la mañanera, están viendo los negocios. y yo les podría decir que esa es nuestra perspectiva. Números negros, crecimiento, están doblando la apuesta y eso es lo que nosotros vemos también. Cuando yo tengo que ir a Alemania con el board, realmente ellos no se ven y no es un tema de plática, preocupación de, oye, México, ¿qué va a pasar económicamente con el tema de cambio de gobierno? Entonces, somos muy positivos. No te nos vas a escapar de esta, porque ya se nos acaba el tiempo, pero de esta no te nos vas a escapar, y seguro la conoces en una palabra. ¿Quién es Jaime Origel? ¿O qué define a Jaime Origel? Bendecido. Bien, excelente respuesta. La verdad es que también ha sido una respuesta no exclusivamente tuya, debo decir, pero se entiende el fondo y lo agradecemos que lo compartas con nosotros. Mi querido Jaime, pues desafortunadamente vamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Perdóname que no te estuve viendo en este momento, pero ya sabes que aquí el tema del manejo de cámaras, pues tenemos que llevarlo también por medio. Mi querido Jaime Origel, gracias. Vicepresidente financiero en CHG Meridian. Queridas y queridos, un placer que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Estar un lunes más con nosotros. Los esperamos el próximo, por supuesto, a las 4 de la tarde aquí en Canal 8 Heraldo Televisión. Vamos a platicar entre empresarios. Chau, bye.